les va? ¿Cómo andan? Acomodando papeles. Mi compañera Carola, que es una divina, para ser franco, me dice, no te preocupes porque la gente no se da cuenta que arreglas papeles. Además queda bien, como que es espontáneo. ¿Cómo les va tanto tiempo? Gracias por seguirnos. Estamos haciendo, como ya les dije la vez pasada, un rating inusual para un sábado a la tarde, así que muchas gracias. Son ustedes realmente muy amables con nosotros. Y creo que, esto lo comentábamos con Carola hace un rato, creo que el punto crítico acá es que nos crean. Después cada uno elige lo que le sirve, no le sirve, o lo que puede sumar a su estilo de vida para mejorar o no. Pero lo importante es que usted crea que las cosas que contamos acá son lo cierto hoy. De pronto mañana puede cambiar, por supuesto, porque la evidencia va generando este motor de la ciencia que son los cambios. Mi querida Carola, ¿cómo le va? Hola Claudio, los saludo a ustedes también que están ahí del otro lado. Me sumo a las palabras de Claudio y agrego que tal vez estamos también eligiendo durante la semana temas que también son del interés de ustedes y esperamos haber acertado también hoy. Vamos a tratar todos temas muy interesantes. El primero tiene que ver con el corazón y con las diferencias entre los corazones de los hombres y de las mujeres. Vamos a preguntarles a Oscar Cingolani, que es un personaje ya histórico de este programa, ¿o no, Claudio? Les vamos a preguntar eso y les vamos a preguntar por qué motivo, porque mantuvimos intercambio de WhatsApp, por supuesto. Yo hice mucha investigación clínica, soy de la época donde era recomendable no incorporar mujeres a los protocolos de investigación. Y sí, mucho menos mujeres en edad fértil. Eso era casi una mala palabra. ¿Sí? Yo investigué mucho nuevas drogas antihipertensivas acá y en Italia. Y la verdad es que nos pedían precaución a la hora de incorporar mujeres. Por ende, la mayor parte de los protocolos de investigación de hace 20 o 30 años fueron hechos con hombres. Entonces nos dimos cuenta se dieron cuenta después que a lo mejor las mujeres tenían efectos adversos diferentes a los hombres, de acuerdo al momento de su vida. Y entonces empezaron las dudas acerca de, pero ¿cómo? ¿Puede haber reacciones tan diferentes ante la toma de un medicamento? ¡Wow! Bueno, ahora nos va a contar Oscar Cingolani, entre otras cosas, entre otras muchas cosas que vamos a hablar. Bueno, cuando hablamos de perspectiva de género, también hablamos de estas cosas, ¿no? O sobre todo hablamos de estas cosas porque, bueno, los peligros que implicaría para las mujeres no estar contempladas en esos... Después le vamos a preguntar a Lucía Crivelli también, porque ella también hace protocolos de investigación. Pero por esto, no era un tema de discriminación, era un tema de cuidado. Excesivo cuidado para mi gusto ahora, retrospectivamente. Pero terminó redundando en desconocimiento sobre cómo reaccionan las mujeres, o la mayor parte de las mujeres, a un medicamento determinado, o digamos, en un protocolo de investigación determinado. Exacto. Bueno, la mencionaste a Lucía Crivelli, ella es jefa de neuropsicología de adultos en FLENI y va a estar acá para hablarnos de un término que me pareció súper interesante, son los super agers o algo así como los super envejecedores. ¿Qué hacen? ¿Cuántos son? ¿Por qué? ¿Podremos ser uno de ellos? Yo le voy a preguntar todo. Son poquitos, parece. Yo conozco un par, sin duda alguna, como mínimo un par, de personajes muy importantes en términos no de trascendencia social, sino muy importantes porque han logrado un envejecimiento inusual, o es usual. Ya lo vamos a contar a Lucía. Todas esas preguntas se las vamos a hacer y también vamos a estar hablando de tiroides con una endocrinóloga y particularmente de nódulos tiroideos, y cómo esos afectan nuestra calidad de vida, nuestra fertilidad, son operables, no son operables, todos se operan. ¿Cómo se estudian? ¿Cómo se estudian? ¿Cómo se detectan? Gabriela Brenta es endocrinóloga y jefa del sector tiroides del Servicio de Endocrinología asistencial del doctor César Milstein de Buenos Aires. Milstein es el viejo hospital francés, les cuento para aquellos que no tengan muy clara la historia. El hospital francés pasó a manos de PAMI en un momento, creo que me parece que estaba Graciela Ocaña en ese momento, no me acuerdo bien, pero en algún momento de la gestión de PAMI tomaron algunos hospitales, entre ellos el hospital francés, que estaba quebrado por una mala administración. Bien. Bueno, y además Gabriela Brenta fue expresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, así que claramente una experta en el tema. Ya está conectado el doctor Oscar Cingolani, Claudio. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo les va?
Te saludamos todos desde Buenos Aires y nos mantenemos mucho en contacto con Oscar, digamos, con frecuencia, perdón, en contacto con Oscar porque queremos ver qué va a pasar en la Argentina con el sector salud. Y como no está claro todavía, hasta hoy no está muy clara la historia, estamos permanentemente en contacto para ver qué información tiene él desde allá y cuál tengo yo desde acá. Oscar, no sé si escuchaste la introducción. ¿Se cortó la comunicación con Oscar? Escuché, me estaba justo conectando. Ah, perfecto. Contaba entonces dos cosas. La primera, que durante un tiempo los protocolos de investigación clínica incluían la menor cantidad de mujeres posibles por un tema de la mujer en edad fértil puede tener alguna consecuencia por el ensayo de nuevas drogas antihipertensivas o antidiabéticas o lo que fuere. Y entonces resultó que el 80% de los protocolos de investigación se hicieron sobre hombres. Y aparecen ahora efectos adversos en mujeres que claramente no fueron detectados porque no había suficiente cantidad en los protocolos de investigación. ¿Es así o no? Sí, tal cual. Vos sabés que esto es algo interesantísimo. Este mecanismo se describió ya hace unos años de que las mujeres pueden llegar a responder en forma distinta a ciertos fármacos. Pero se ha puesto en boga en los últimos 3 o 4 años. Mirá, Claudio, cuando yo estaba haciendo mi entrenamiento en cardiología en Hopkins, hacía experimentación con roedores. Y en ese momento, si vos mezclabas roedores machos con hembras, no te los aceptaban al trabajo porque te decían que por ahí había diferencias en el peso, en la cantidad de grasa. Hoy por hoy, claro, si uno no manda un trabajo de investigación básica con animales, incluyendo a hembras y a machos, es muy raro que sea aceptado, porque en realidad se está queriendo desde el principio, desde las bases de la investigación, empezar incluyendo más mujeres, lo cual me parece estupendo, porque como bien tú dijiste, en las últimas décadas, todos los hallazgos clínicos han sido básicamente en ensayos clínicos que han incluido 80-85% de hombres y menos mujeres. Y ahora que estamos incluyendo más mujeres en los ensayos clínicos, nos estamos dando cuenta que debido a las hormonas, debido claro, a que las mujeres tienen distinta expresión de ciertas enzimas hepáticas, tienen distintos metabolismos de medicamentos. Un clásico ejemplo son las estatinas, que se usan muchísimo para bajar el colesterol. Nosotros nos estamos encontrando que las mujeres tienen mayores efectos adversos a las estatinas y muchas veces eso se subestimaba. Y hoy por hoy sabemos que las mujeres tienen un 10 a 15% de concentración mayor de ciertas estatinas en sangre y pueden llegar a tener mayores efectos adversos. Oscar, lo mismo ocurre con otros fármacos. Oscar, entonces, con esto que nos estás diciendo, podemos concluir que inclusive va a tener un impacto directo en las decisiones de tratamiento de los pacientes, en el caso de las mujeres, ¿no? Va a tener un impacto directo, pero hasta ahora, hoy por hoy, no hay ningún cambio en la dosis de la medicación. Hay dos problemas principales. Uno es que, sabemos, esto es una triste realidad, que las mujeres tienden a recibir menos medicación, sobre todo en enfermedades cardiovasculares, que los hombres. A las mujeres siempre se les ha negado los síntomas cardíacos, hay estudios que muestran que reciben menos estatinas, menos aspirina, menos betabloqueantes. Ese es un problema aparte. Pero el otro problema, y esto es el auge de las clínicas de mujeres, ahora en Estados Unidos hay muchísimas clínicas de salud para mujeres, en las cuales se toma en cuenta si la mujer está embarazada, si puede estar embarazada o no, si tiene cierto efecto adverso a ciertos medicamentos, que tal vez lo que haya que hacer es regular la dosis en algunas mujeres. Todo esto entra dentro de lo que se llama medicina personalizada o medicina de precisión, que por supuesto, bienvenido, enhorabuena, incluye ahora a las mujeres, ¿no? Oscar, interesantísimo, porque además recordemos que las mujeres tienen más grasa que los hombres en términos proporcionales. Por ende, los psicofármacos, por ejemplo, se adhieren más a las grasas, se pegan más a las grasas y pueden durar. El efecto en las mujeres puede ser mucho más duradero que en el hombre. Digamos, esta preocupación de poner etnias en los protocolos de investigación, bueno, tenemos que poner, en Estados Unidos sobre todo, pongamos negros, aborígenes no sé, y orientales, y se olvidaron de poner suficiente proporción de mujeres y hombres para saber si la respuesta era la misma, ¿no? Tal cual. Y como bien vos decís, fíjate vos que hay drogas cardiovasculares, hay
bloqueantes de los receptores beta, que se usan mucho en corazón y en hipertensión arterial, que algunos son más lipofílicos que otros. Claro. Esto es, cuando uno empieza a dar dosis, se acumulan en la grasa. Y como tú bien dijiste, las mujeres tienen en proporción mayor porcentaje de grasa corporal, con lo cual pueden acumular mayor cantidad de esa medicación. Entonces es muy importante que los médicos conozcamos cuáles son las drogas más lipofílicas o hidrofílicas. Ese es un tema. Los estrógenos producen aumento de las proteínas que se unen a la medicación. A las medicaciones. Entonces, exacto. La cantidad de medicación libre, que es la que realmente actúa sobre los receptores, puede llegar a ser menor en mujeres que en varones. Con lo cual, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, en el caso de los estrógenos, el nivel varía durante la vida reproductiva, ¿no?, de una mujer, ¿o no? Totalmente. Ese es otro tema a tener en cuenta. Y, por supuesto, el miedo que tenemos los médicos en tratar a las mujeres con ciertas medicaciones por el efecto que pueden producir cuando se quedan embarazadas. Entonces es mucho más fácil, en normas generales, no dar o no tratar que tratar, ¿no es cierto? Eso es otro problema. Ahora, tengo otra pregunta, otro tema, ya aclarado por supuesto, que aparece con mucha más fuerza en la medicina personalizada. Sí. No solamente por edad, porque es otra alternativa, sino por género. Y no es un tema de discriminación, al contrario, es un tema de cuidado. Porque hace muchos años, 50 o 60 años atrás, para el concepto filosófico, la mujer, aplicado a la biología, la mujer era un hombre incompleto, lo cual claramente es un disparate, no hay ninguna duda, pero no se incluían precisamente porque daba lo mismo. Total, teníamos hombres, era evidente que la respuesta podía ser la misma. Error, absoluto error. Y esos errores se corrigen con esto de medicina personalizada. Ahora, me gustaría disparar, puso una cara de horror Cribele cuando dijo esto, pero es así, es una vieja concepción absolutamente errónea, que motivó muchos inconvenientes en el transcurso de la historia, además. Voy a esto. Me gustaría si en producción pueden poner un título de una revista que les mandé ayer sobre semaglutide, Ozempic y enfermedades cardiovasculares en personas no obesas. ¿Podemos hacer algo así? A ver, ¿qué información tenés, Oscar, por favor? Veo, Claudio, que estás en lo último de lo último. La semaglutida es una medicación que se empezó a tratar, a utilizar en diabéticos y se vio que tenía un efecto sobre bajada de peso también. Es una medicación que se une al receptor de un péptido similar al glucagón, que lo que hace es aumentar las concentraciones de insulina. Tiene varios mecanismos, pero también lo que se ve es que tiene un efecto sobre el retardo, sobre el centro del hambre y sobre el retardo de la evacuación gástrica, claro. Con lo cual produce bajada de peso. Y hay un estudio que se presentó recientemente en pacientes con una enfermedad llamada insuficiencia cardíaca con fracción de sección preservada, que es un subtipo de insuficiencia cardíaca, que se ve más en obesos. Y se ve que en pacientes tratados con esta medicación mejoran la calidad de vida, bajando de peso, incluso aunque no sean muy obesos, bajando la cantidad de grasa y bajando de peso. Pero lo más importante, y que todavía no sabemos qué es el mecanismo, es que ciertas hormonas, como el péptido natriurético atrial, que se ve aumentado en insuficiencia cardíaca, también disminuyó, con lo cual la droga parecería tener un efecto sobre el corazón, independientemente de la obesidad, que tal vez sea antiinflamatorio. Todavía hay muchos estudios en boga, lo cual es fantástico porque la insuficiencia cardíaca produce muchísimo daño, muchísima limitación, y hoy por hoy, en los últimos 3 años, ha habido 2 o 3 medicamentos que drásticamente han mejorado el pronóstico. El problema es que el costo es altísimo, por supuesto. Así que esperemos que eso se solucione, ¿no? Pero se va a solucionar, según me cuentan las malas lenguas, el año que viene va a haber medicación por boca, muy semejante a esta, y seguramente tan masiva, va a haber 12 o 13 marcas en el mercado, lo cual va a reducir seguramente el costo del medicamento. Pero por ahora claramente... Nada como la competencia. Actualmente es inyectable. Actualmente es inyectable, se aplica una vez por semana. Pero solo para agregar, esta
línea de investigación que ahora incorpora enfermedades cardiovasculares en términos de mejoría, por supuesto, pero cura la diabetes tipo 2. Yo les recuerdo que cuando empecé a trabajar en medicina, la diabetes tipo 2 era una enfermedad crónica, incurable, que había Recordale a la gente cuál es esa. la diabetes del adulto, del señor ahí va. o señora de 40 y tantos, con una carga genética importante, en general con sobrepeso u obesidad. En aquel momento había que darle medicamentos para bajar la diabetes, dieta o plan alimentario y esperar que no hubiera complicaciones en los riñones, en los ojos o en el corazón. Hoy, con este tipo de productos, no con Ozempic en particular, no quiero enfatizar en una marca o apoyarme en una marca porque va a haber muchas marcas y acá no se consigue, así que no se consigue si no es con receta médica, así que lo cuento. Pero vuelvo a repetir, esto abre un panorama muy interesante que contaba recién Oscar. Oscar, me gustaría, ahora sí, voy a hacer magia negra, a ver si la producción me puede poner por favor el corto de RCP, porque... acá está, esta es la revista. Semaglutida en pacientes con obesidad, enfermedades cardiovasculares, pero sin diabetes. Nada, ahora sí, para despedir a Oscar me gustaría poner el corto de la animación de RCP, por favor, cuando puedan. Oscar, quiero que esto, por favor, porque le vamos a recordar a la gente toda la vida que aprender a hacer RCP es esencial. ¿Estás viendo la imagen, Oscar? Sí, veo perfectamente. Contanos de qué se trata, por favor, porque así te liberamos con una enseñanza, con un aprendizaje. Mira, hace décadas en la ciudad de Seattle, en Washington, se optó por enseñarle RCP, resucitación cardiopulmonar, a la gente y a poner desfibriladores en todos lados. Y Seattle hoy, décadas después, es la ciudad en la cual tiene mayor sobrevida si alguien se cae muerto en la calle. Ah, qué bueno. Vos estás caminando por Seattle, te caes muerto y cualquier persona prácticamente te va a hacer RCP y va a seguir un protocolo que está perfectamente diseñado con desfibrilador, con cómo hacer los masajes y demás. Se le recomienda a la gente, y yo a mi familia le he enseñado, mis hijos hacen deportes y he incluso donado desfibriladores para los centros de deportes, se le recomienda a la gente que aprenda porque el RCP precoz y la desfibrilación precoz a través de aparatos que hoy por hoy, si bien son caros, son accesibles, realmente cambia sustancialmente la sobrevida. Esto es algo fundamental. Sé que hay una ley aprobada en Argentina hace poco. Todavía hay clubes que no tienen desfibriladores, todavía hay clubes en los cuales la gente no sabe hacer resucitación cardiopulmonar. Esto tiene que ser masivo, se tiene que enseñar en las escuelas. Oscar, muchas gracias, de todo corazón. Como siempre, es un placer, profundo placer hablar con vos. Te lo he dicho ya millones de veces. Gracias a ustedes por tan buena información. Buen fin de semana. Gracias, Oscar. Bueno, vos hablaste de Lucía, la tenemos acá sentada con nosotros, pero ella estaba escuchando atentamente. Lucía Crivelli, jefa de neuropsicología en adultos de FLENI. Hola Lucía, gracias por venir una vez más. Hola Carola, hola doctor, gracias por recibirme. Un comentario tal vez para hacer sobre sí, a ver, sabía. Anterior. Esto también pasó, por supuesto, en los ensayos clínicos para la demencia. Si bien la demencia es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres, históricamente en los ensayos clínicos estábamos no representadas, ¿no? O subrepresentadas, ¿no? Ahora, en la actualidad, los ensayos clínicos requieren que la mitad de la población sea mujer y la otra mitad sea hombre. No obstante esto, cuando se hicieron los estudios para el lecanemab, la última droga que tuvo efectos positivos para el Alzheimer, los resultados fueron diferentes en hombres y en mujeres. Lamentablemente, en las mujeres la droga no tuvo el mismo efecto que en hombres, tuvo mucho menor impacto clínico, tuvo la misma capacidad de reducir el amiloide en el cerebro, pero el impacto clínico, que es la realidad de lo que nos importa, fue menor en las mujeres. Entonces, la idea es, a futuro, hacer un ensayo clínico nuevo, donde las mujeres sean un grupo y no un subgrupo, porque cuando uno hace un análisis de subgrupo, el poder de la muestra, la cantidad de sujetos a veces no es suficiente para demostrar un efecto que tal vez sí existe.
Así que bueno, eso también pasa en Interesantísimo. otras... Importante aporte Sí. y suma muchísimo a lo que decía Oscar también. Usted está muy interesada en el tema de los pero super- vayamos a los super agers o estos super envejecedores. Porque no me gusta decir super anciano porque no tiene que ver con esto Sí, necesariamente. los super envejecedores son un modelo teórico y práctico Sí. muy interesante para estudiar el envejecimiento exitoso de una manera distinta a la que la venimos comentando en el programa. En vez de estudiar desde la enfermedad, lo que pasa con el Alzheimer, lo estudiamos desde estas personas que son sobresalientes y súper exitosas en su envejecimiento. Ok. ¿Y cómo se definen? Son personas que son mayores de 80 años y que tienen una memoria normal para personas de 50 años. Entonces tienen que ser adultos típicos en el sentido de que son sanos en general, Sí. pero además su memoria tiene un rendimiento superlativo. ¿Y cómo se mide eso? Porque sé que hay alguien del otro lado que dice, ¿cómo van a poder medir que ¿Cómo se saber? trata de una memoria similar o igual a la de una persona de 50 años? Cuando trabajamos en neuropsicología, lo que nosotros tenemos son baremos, son valores normales de funcionamiento Ok. según edad, sexo y nivel educativo. Bien. Entonces, mi memoria es esperable que sea de determinada manera a los 20 años, va a ser aún mejor entre los 30 y los 40 y a partir de los 40 va a empezar a decaer. Eso es envejecimiento normal. Y yo tengo parámetros normales como un análisis de sangre. Perfecto. Entre tanto y tanto para tu edad y tu sexo es normal. Clarísimo. Lo que hacemos con los superagers es, y con todas las personas ancianas, tomarles una prueba de memoria y ver si están dentro de esos parámetros. Un test. Un test que es un aprendizaje de una lista de palabras. Yo te leo 15 palabras, 5 veces, y a la media hora te la vuelvo a preguntar a ver qué te acordás. ¿En el mismo orden? ¿Lo tengo No, que en decir? cualquier orden. Esa es la usted es prueba. una Es exagerada. una prueba muy sencilla. La mayoría de las personas de 80 años se acuerdan 2, 3 palabras. Los superagers se acuerdan alrededor de 6 palabras. ¿Sí? Casi el doble. Están en el rango normal para una persona de entre 50 y 60 años. Bien. Bien, ¿Cómo entonces. se sabe cuando el problema de memoria es un cambio o es realmente un problema? Bueno, eso es algo muy importante. Cuando nosotros diagnosticamos a una persona con problemas de memoria, generalmente lo hacemos comparándolo con estos baremos, que es la población normal. Absolutamente. Pero es mucho más interesante cuando una persona se evalúa 2 veces. Porque uno, además de compararlo con lo que es esperable para su edad, lo compara consigo mismo y ve si hay un declive. A veces las personas que tienen una memoria muy buena tienen un declive, pero siguen estando dentro del rango normal. Claro. Entonces una sola evaluación no alcanza y es importante el seguimiento. ¿Y el testimonio de la gente que lo rodea o de la gente que convive? Claro, por ejemplo, para el diagnóstico de lo que se llama el deterioro cognitivo Sí. leve, que es esta etapa previa a la enfermedad de Alzheimer, se tiene en cuenta la opinión del informante. No solamente la queja subjetiva del paciente, sino Sino el qué piensa el grupo. informante acerca del Claro. funcionamiento del paciente. Y no es venganza, es información. No, es, claro. es información que los médicos necesitan. ¿Hay otros factores que pueden incidir sobre la memoria que no necesariamente se correspondan con un deterioro cognitivo real? Bueno, nosotros acá veníamos hablando del estilo de vida Sí. saludable, ¿no? Hay muchos estudios, yo participo activamente y lidero uno que es el FINGER, sobre 5 factores que ayudan a nuestro rendimiento cognitivo. Vale, que eran son- 5 como eran la mano. 5 como a la ver, mano, sí, ¿te me acordás? acuerdo. A ver, Sí. ¿cuál era el primero? Era el ejercicio físico, Ejercicio físico. la nutrición, el control de los Nutrición. factores de riesgo cardiovasculares, la rehabilitación cognitiva o el entrenamiento cognitivo Bien. y la socialización. Bien. Eso ayuda a que yo tenga un envejecimiento normal. Ahora, los superagers son otra cosa. Son gente que tiene un envejecimiento de la memoria excepcional. Generalmente, a ojo, todos conocemos algún caso de estos. Alguna persona que llama la atención por su memoria. Y cuando hablo de memoria, en el caso de los superagers, Sí. no hablo de memoria a largo plazo. No hablo de acordarse de cosas De que la vivieron en la infancia, infancia exacto. o de Lo que pasó datos ayer, históricos. claro. Ese es otro tipo de memoria que está, lo que llamamos Sí. nosotros, semantizada. Está Sí. como consolidada y guardada en lugares seguros. Sino la capacidad de aprender cosas nuevas. Eso Bien. es lo desafiante cuando pasa el tiempo, ¿no? Cosas nuevas como un Como idioma. un o idioma a puede cosas más ser. sencillas no aún. pretenda tanto usted. Bueno. por favor. O acordarse de cosas que acontecieron hace poco. Eso. ¿No? Pues ir Ya al con cine, acordarse lo que ¿Dónde pasó dejé las ayer es más- llaves? relatar una película, contar un eso libro, es. relacionar 2 artículos de Actores, diario. claro. Ese tipo de cosas van siendo cada vez más desafiantes a lo Claro. largo de la vida. Para esto es indispensable tener estímulos y recibir los estímulos, no estar Absolutamente. sordo ni aislado. Claro, hablamos mucho de Sí. eso, ¿no? Con Hablamos- la pérdida de audición y el aislamiento de algunos adultos mayores. Sí, hablamos mucho de los factores de riesgo. La hipoacusia es uno y el aislamiento social es otro. Y están vinculadas Están también, ¿o no? vinculadas. Hay uno que es muy importante y que tiene un gran peso en esta región, que es el bajo nivel educativo. Las
personas con menos nivel Ustedes educativo lo demostraron esto en el estudio. tienen mayor riesgo de tener deterioro cognitivo. Y después hay otros, como los trastornos de ánimo, tener depresión en algún momento de la vida y todos estos factores cardiovasculares que dijimos. Carola y yo tenemos una obsesión, y la gente también, una obsesión que tiene que ver con cuándo aparecerá el estudio de laboratorio, un análisis de sangre, que me ponga en evidencia que yo tengo algún deterioro cognitivo vinculado con Alzheimer. Bueno, existe en realidad Pero algún para tipo laboratorio, no. sí, de biomarcador, le llamamos, para la así enfermedad de Alzheimer y ya están determinados cuáles son los umbrales. Los biomarcadores al día de hoy, en la actualidad, son muy caros y además poco accesibles. El biomarcador más seguro y que realmente fiable es el estudio de PET con un compuesto que se llama Pittsburgh PIB, y la verdad es que hay muy pocos centros que lo hacen. En la Argentina solamente el FLENI. Bien. Solamente Fleni, Solamente yo le Fleni. agrego uno. Sí. Hay una fundación de medicina nuclear que está frente al ROFO Sí. que hace Pittsburgh. Ah, sí, están haciendo, sí, sabía. Le digo porque fui a visitarlos el otro día con Es verdad que Nacho Brusco. tienen un ciclotrón y están haciendo Pittsburgh. Ellos tienen 2 ciclotrones en realidad, así que hacen Pittsburgh por eso. Pero más allá de eso, cuando hablábamos de los Pittsburgh es un marcador, superagers, Sí, sí, sí. lo interesante de esta población única y de envejecimiento exitoso es que hubieron muchos estudios tratando de encontrar cuáles eran los factores que diferenciaban una persona mayor de 80 que envejecía normalmente con una persona que envejecía de una manera Eso. excepcional. Y estudiamos, bueno, en FLEN hicimos una investigación, pero después hubo una publicación reciente en Lancet importantísima con una cohorte bastante grande de la Fundación Reina Sofía. El estudio se Exacto. llamó Proyecto Vallejas. Y todos tratamos de buscar, bueno, qué factores del estilo de vida pueden llegar A ver si uno... Tenés una, a llevarme a trajiste tener, una a ser un placa, ¿no? superager. Trajiste Creo una que placa, sí, a mostraban ver. una foto. Bueno, Mostrame una de la las cosas placa que que trajo encontramos, Lucía. Ah, esta, y que acá encontró en realidad la gente del Reina Sofía es la formación musical, amateur o profesional, pero durante la edad joven, es un factor que se repite entre los superagers y que no aparece en los adultos Mira. típicos. No sabía. Haber tomado clases para tocar algún instrumento. Saber leer música, saber tocar música. Bueno, sí, eso leer es una música de las cosas. es un nuevo alfabeto, es Claro. un nuevo lenguaje, Pero ¿no? el bilingüismo, por ejemplo, no. El bilingüismo no diferencia una población de otra. El nivel educativo no diferencia una población de otra. El sexo no diferencia una población de otra. Incluso los lazos sociales sí lo hacen. Claro. Los superagers tienen lazos sociales más diversos Sí. y más fuertes. Sin embargo, en este último estudio, los superagers son más divorciados y separados que los adultos. Y se vuelven a casar. Y entonces hay una interpretación muy divertida, sí, en el artículo sobre por qué puede ser esto. Hipersociables Sí, y, no de con lazos Y casados duraderos. 3 o 4 veces. Sí, bueno, eso ya me parece que le sumamos. Y bueno, porque Mirá, qué interesante. la hipótesis Muy. que es que la gente que está separada y que está divorciada es como más requiere y asume más riesgos en sus relaciones Claro. y tiene relaciones más diversas y socializa más. Qué Muy bien. interesante. Muy interesante. Bien, me estoy anotando, digo, a ver, estudié un instrumento pero musical, yo sí. testimonios no Tengo quiero, le digo a la amigos, sí. producción. No me interesan los testimonios. Todo el mundo No, quiere claro, la testimoniar. casuística, No, yo me sí. separé. Esperen un minuto. Claro, yo estaba haciendo instrumento Claro. musical, sí. Divorcios varios, no. Ahí fallé, Ahí va. de repente, bueno. estoy a Confórmense con la tiempo. guitarra. Piano. Piano, gracias, Lucía. No, muy por amable, favor, un gracias, placer. Muy ameno interesante, Lucía. Gracias de nuevo por sumarte a esta charla. No sé si me querés contar vos algo o pido el corte. No sé, ¿qué me dijo? No, no, vamos una a ver vacuna. eso Vacunas. Me vas exactamente. a contar acerca de las vacunas. Sí, vas a leer unas placas. Yo les voy a ver. contar de qué se trata. La Universidad Católica Argentina, la UCA, Sí. junto con el laboratorio RAFO, hicieron una encuesta acerca de vacuna anticovid, vacunación anticovid, Sí. en realidad, no las vacunas en particular, sino qué piensa la gente sobre la vacuna anticovid. Ahí lo estoy viendo. ¿Quiere leer, por favor? A ver, dice vacunación contra el COVID. La opinión de los argentinos, y hay una encuesta de 968 adultos de arriba de 40 años. Ahora, la semana pasada apareció publicada en Clarín, Ya. Nación, en todos lados. Nación y Clarín. La eso. indicación del médico es el principal motivo. Por el cual me vacuné. Bien. Los médicos, especialmente los médicos de Sí. cabecera, por supuesto, o los que comunicamos, estimulamos a la gente para que esto ocurriera. A que se vacune. 62,8% la consideró efectiva. Muy bueno, muy Bien. bueno.
¿Cuáles fueron los motivos para vacunarse? Protección de personas cercanas, seguir el ejemplo y evitar cuadros graves. Sobre todo las personas de mayor edad, evitar complicaciones en la vida. Sí. Esto motivó la vacunación. Mira, Adelante. Interesante. Tenemos otra placa más Ahí para está. ver. A ver, 78,5% habló de la indicación del médico, acabamos de decir. como vos dijiste. El 71,2%, el aumento de los casos Se vacunó de COVID, claro, Viendo que había aumento de casos, decidió vacunarse. Estamos hablando por una de... nueva ola, claro. Exactamente. 89,8% de la gente, digamos, porque los demás se vacunan. Claro, ese ese era el motivo, sí. Y, Y un bueno, 85,1%. para ¿por qué? evitar un cuadro grave de COVID. Bien, El 98% de la población argentina tiene una dosis de vacuna anti-COVID. bien. Pero solo el 46% tiene 2 dosis y menos del 13% tienen 3 dosis. Aunque parezca mentira esto. Comparado al resto del mundo, ¿cómo estamos? Es muy mal. Pero muy mal porque no nos estimulan a vacunarnos, sencillamente. Les recuerdo cuál es el protocolo vigente hoy, cuál es la indicación concreta vigente hoy. Personas mayores de 50 años tienen que recibir con algún proceso, con algún problema de inmunocompetencia, de sistema inmunológico o enfermedades crónicas o algún tipo de patología que les pueda limitar, tienen que recibir una dosis cada 6 meses de vacuna anti-COVID bivalente. Las personas que no están incluidas en este grupo, una vez por año, tienen que vacunarse contra el COVID. Ese es el protocolo vigente hasta ahora. Pregunté el otro día a Fernán Quirós, hoy todavía y reconfirmado, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y me contó que en la Ciudad de Buenos Aires en particular, todos los hospitales públicos vacunan espontáneamente o con pedido de turno y el Centro Islámico. Hoy estamos hablando de este momento, este día. Así que tengan en cuenta que la vacuna está disponible, solo hay que acercarse espontáneamente a recibirla, sigue siendo gratuita, por el gobierno la cubre y todavía es necesaria, porque a pesar de que no se comuniquen casos, yo les recomiendo que lo hagan, enfáticamente. Entonces hay que ir a revisar cuándo fue nuestra última. Fíjense en mi Argentina, fíjense en los certificados que tienen y sobre todo porque se acerca la época de vacaciones y seguramente un porcentaje importante de argentinos va a poder viajar a algún lado. Es verdad. Moverse de un lugar a otro es recomendable que se vacunen. Sobre todo si estamos yéndonos a lugares, a otro hemisferio, ¿no? Donde estamos cambiando de todos época modos, del año, de estación. Perdón, interrupción. De todos modos, por favor, consulte con su médico cabecero. Nuestro es una recomendación, no es una indicación médica concreta. Clarísimo. Día Mundial del SIDA, ¿quiere que hable un poco de eso? Dale. Muy bien. Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre, fue ayer, por supuesto. No sé si tenemos... Ahí va, sí, ahí pero lo tenemos, qué maravilla mirá. Esta producción, por Dios. Dice, según el Ministerio de Salud en la Argentina, hay más de 140.000 personas que conviven con el virus del VIH. Son VIH positivas, no significa que tengan SIDA. SIDA es la enfermedad. VIH positivo es tienen en su cuerpo el virus del SIDA con alguna carga viral a determinar. Importante el siguiente número, que es un 30% de estas personas se entera tarde de su diagnóstico de VIH positivo, Claudio. Se enteran tarde a pesar de haberse, digamos, de ocurrir esto. En general, en las rutinas que los médicos pedimos de exámenes anuales, por ejemplo, se incluye el VIH. Casi sin pedir consentimiento del paciente, porque hoy se ha convertido en eso, en una rutina. Y de pronto aparece el VIH positivo y el paciente, ¿pero cómo? ¿Usted es VIH positivo? Y empieza el interrogatorio y el 98% de los casos tiene que ver con actividad sexual no protegida. Sexo ocasional o eventualmente con gente que uno no conoce en términos de historia, ¿no? Este es el punto hoy. Solo quiero agregar esto. No hay vacuna contra el SIDA. El SIDA se describió por primera vez en la enfermedad SIDA en el año 1981. Hay por ahí una imagen van a ver ustedes, de una secretaria de salud de Estados Unidos, secretaria de salud en aquel momento, en el año 1982, 84. Sí, tenemos el tape ahí. ¿Quieren ponerlo? ¿Tiene audio? Ahí está. Si no lo cuento yo. La causa de la enfermedad del SIDA, el virus del VIH. En esta misma rueda de prensa, la por aquel entonces secretaria de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Margaret Heckler, predice que en apenas 2 años habrá una vacuna disponible. 37 años después, la vacuna sigue sin aparecer. En 1981 se diagnostica el primer caso de SIDA en el mundo y en 1984 se convoca una rueda de prensa en la que se anuncia que se ha descubierto la causa de la enfermedad del SIDA, el virus del VIH.
En esa misma rueda de prensa, la por aquel entonces secretaria de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Margaret Heckler, predice que en apenas 2 años habrá una vacuna disponible. 37 años después... Decía, apenas 2 años habrá una vacuna. ¿Qué Sí. pasó, Claudio? ¿Cuántos años pasaron? 42, 42. 39, 42, y todavía estamos esperando la vacuna. No va a ocurrir, porque hoy la enfermedad se ha convertido en algo crónico, controlable, y hay hasta una estrategia que comentamos en este programa con algún detalle que se llama estrategia de preexposición o PrEP, una profilaxis preexposición, motivo por el cual tomando conocimiento del tema, informándose, uno puede evitar las complicaciones y la aparición del SIDA. Hoy hay test de laboratorio que en 15 minutos determinan si un paciente es VIH positivo o no y la carga viral que tiene para indicar un medicamento determinado. Así que no hay ninguna excusa para no saber. Muy interesante, me impresionó. 42 años después estamos en otro lugar, no en la vacuna, pero sí en medicación sumamente efectiva y tratamientos sumamente efectivos. El año que viene, en el 2024, va a haber, seguramente van a aparecer en el mercado inyecciones, medicamentos inyectables que se aplican una vez por mes para poder controlar a aquellas personas que son VIH positivas, tienen una carga viral determinada. Realmente esto va a cambiar la historia y seguramente no va a haber necesidad de vacuna alguna si la enfermedad tiene esta cantidad de 140.000 personas, que es estable en Argentina, es estable, o los 39 millones de personas que en el mundo tienen una enfermedad, que también es una cifra estable. Mire, usted tiene que cuidarse y tiene que saber de qué se trata, simplemente eso. Clarísimo. Claudio, un premio, me ibas a contar acerca de un ¿Querés que lo cuente sí, ahora no o sé, le vamos después a del corte? preguntar a nuestro productor. Cuente, Lo me cuento dice, ahora, cuente, muy bien. Espere que busco entonces porque no es fácil buscar todo lo que hay que buscar. Ustedes saben que acá en este programa hemos entrevistado también, creo que 2 o 3 veces, a la doctora Juliana Casataro. Juliana Casataro es una investigadora, bióloga, investigadora del... Ahí está, la foto Ahí de estamos Juliana, viendo de la Universidad Nacional de San Martín, que junto con el CONICET y el laboratorio Casará, Pablo Casará, llevaron adelante una investigación de vacuna anticovid, hablando de vacunas, de vacuna anticovid argentina, se llama RVAC Cecilia Grierson. Esta señora que ustedes ven en pantalla ganó el premio más importante que puede ganar una mujer investigadora en el mundo, que es el premio L'Oréal UNESCO. Una genia, la señora, una genia bajo todo punto de vista, porque desarrolló en plena pandemia una vacuna que seguramente el año que viene llegará al mercado argentino, porque el gobierno tendrá que proporcionarla, por supuesto, como vacuna de refuerzo. Pero la vacuna RVAC Cecilia Grierson es una vacuna que tiene una plataforma muy interesante, es la típica vacuna de refuerzo, pero eventualmente, no sé, hace falta que se muevan un poco más las cosas. El punto crucial de esta historia es que la doctora Juliana hoy es la mujer investigadora en términos de investigación básica y clínica más importante del mundo. Por un año será la ganadora del premio L'Oréal UNESCO. Bueno, la felicitamos. De todo corazón. Desde acá. Ahora sí le voy a preguntar a no tengo nada más que decir, así que anda al corte, por favor. ¿Vamos a un corte brevísimo o no, Luifa? Sí, vamos al corte. Mira, me pone la musiquita. Yo sé lo que te digo. Ya venimos, ya venimos. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Lunes a las 22, Odisea Argentina, con Carlos Pañi en La Nación Más. Volvió Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos checks en árboles y decoración navideña. Turrones, confituras, budines, pan dulce, yogures, quesos untables, juguetería y marcas de vinos, sidras, cervezas, gaseosas, helados y mucho más. Jumbo te da más. Aprovecha también 10% de descuento y 3 cuotas sin interés en termotanques y ventiladores. ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubrí la clase turista premium, con más entretenimiento, más espacio y comodidad. Volá a otro nivel por muy poco más. Europa, más cerca tuyo. La Trama, con Laura Di Marco. Sábados a las 20:30, en La Nación Más.
Ya llegó más ofertas. Hasta el domingo 3, aprovecha 50% en la segunda unidad de budines, pan dulces, confituras y turrones. 40% en árboles, luces y decoración navideña. Y no te pierdas un 30% en piletas. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Viví tu Navidad con la Feria de Descuentos de Easy. Disfruta de hasta un 50% en todas nuestras colecciones de Navidad. Descubrilas en nuestros locales y en easy.com.ar y pagalas en 3 cuotas sin interés. Easy. De lunes a viernes a las 17, hora 17, con Pablo Rossi, en La Nación Más. Soy Carolina, soy médica y trabajo en Médicos Sin Fronteras. Todos los días atendemos a niños y niñas que padecen desnutrición. Cada día miles están en riesgo y necesitan ayuda urgente. Parte de la solución la tengo en mis manos. Este alimento contiene los nutrientes que necesitan para recuperarse. Pero todavía falta lo más importante y está al alcance de tu mano. Escanea el código QR y asociate a Médicos Sin Fronteras con un aporte mensual. ¿Sabías que en solo 6 semanas pueden volver a jugar? Tu ayuda se puede transformar en alimento terapéutico y en todo lo necesario para asistir a quienes más lo necesitan. Escanea el código QR o ingresa a nuestra web y asociate. Tu ayuda salva vidas. No seas terca, comé. ¿No te das cuenta que sos un esqueleto? Te iría muy bien bajar de peso. Pero digo por tu salud. Te la pasás a dieta y después te bajás la ladera a escondidas. Cuando intentamos ayudar con frases o consejos como estos, corremos el riesgo de agravar el problema. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades biológicas de base genética que requieren ayuda profesional especializada. Por eso La Nación elaboró una guía para contarte cómo prevenir y actuar frente a este problema. Porque es clave actuar a tiempo, hablemos de lo que nos pasa, hablemos de todo. Lunes a viernes, 18 horas, el noticiero con Eduardo Feynman, en La Nación Más. Domingo a las 14, Más Campo con Eleonora Cole, en La Nación Más. De lunes a jueves a la medianoche, más entrevistas con Luis Novarecio, en La Nación Más. La Nación recorrió las comunidades más olvidadas de nuestro país para mostrarte qué sueñan los chicos con menos oportunidades. Hambre de Futuro, 4ª temporada, este sábado, Santa Cruz. 22 horas por La Nación Más. La Trama con Laura Di Marco, sábados a las 20:30 en La Nación Más. De martes a viernes a las 23, Más Viviana con Viviana Canosa, en La Nación Más. Si hablo, solo voy a empeorar las cosas. Si lo denuncio, nadie me va a creer. Si lo cuento, mi familia lo va a odiar. Hablar es muy difícil para las mujeres que sufren violencia, pero es la única forma de romper con ese círculo que consume y destruye su vida. Por eso desde La Nación queremos ofrecerte una guía especial sobre este tema, para que sepas qué hacer y dónde encontrar ayuda para salir adelante. Porque hablar sana, porque no estás sola y porque queremos acompañarte. Hablemos de violencia de género, hablemos de todo. La Nación recorrió las comunidades más olvidadas de nuestro país para mostrarte qué sueñan los chicos con menos oportunidades. Hambre de Futuro, 4ª temporada, este sábado, Santa Cruz, 22 horas por La Nación Más. A las 7 a.m. Más info fin de semana con Eduardo Serenellini. Sábados y domingos, 7 a.m. en La Nación Más. Domingo a las 22, Comunidad de Negocios con José del Río, en La Nación Más. Especial Domingo con Agustina Girón y Hugo Machiavelli. Domingos a las 18 en La Nación Más. Lunes a viernes, 18 horas, el noticiero con Eduardo Feynman en La Nación Más. De lunes a viernes, 8 a.m., Débora Plager y Marina Calabró en La Nación Más. De martes a viernes a las 23, Más Viviana con Viviana Canosa en La Nación Más. De martes a viernes a las 22, Alfredo Leuco junto a Débora Plager y Marina Calabró en La Nación Más.
Gracias por esperarnos, muy amables, muy amables. Carola, usted sabe que mañana, domingo 3 de diciembre, es el Día del Médico. Voy a hacer la lista de todos los médicos a los que tengo que saludar. Anote. Sí, bien. A ver, ¿y por qué es el Día del Médico? Porque es el día del nacimiento de un médico cubano, en realidad cubano-español, con alguna ascendencia de Gran Bretaña, inglesa, llamado Carlos Juan Finlay. Finlay fue un médico cubano muy interesante, un gran observador de la humanidad, de la realidad, del entorno, etcétera, que nació en el año 1833, murió en el año 1915, mal recompensado. ¿Y por qué le digo esto de mal recompensado? Porque el personaje dijo, a ver, en las enfermedades tiene que haber algo más que el contagio gente a gente, porque algunas enfermedades se deben contagiar vía algo más. Y en ese momento la teoría, 1850, 1860, la teoría era el aire. Por eso el paludismo se llama malaria, tiene que ver con el aire malo. Malaria, eso es, en italiano significa eso. O paludismo, que significa algo que enferma, algo con lo cual uno se enferma en las paludes, en los pantanos. Palude es pantano en italiano. Motivo por el cual había una asociación entre ambiente y enfermedad, entre contagio de persona a persona, de acuerdo al tipo de enfermedad, y la enfermedad misma. Los romanos ya aislaban a los pacientes que tenían alguna enfermedad, que tosían o tenían fiebre, los ponían en una isla de mitad del Tíber para aislarlos porque sabían que ese contagio existía de gente a gente. Pero eso conocido el tema del ambiente que enferma, pero algo más, faltaba algún intermediario en la enfermedad y a Finlay se le ocurrió que ese intermediario era el mosquito, para la fiebre amarilla, para la malaria. Moría mucha gente en el mundo por enfermedades como las que estoy mencionando y nadie podía evitarlas separando a la gente o cambiándolas de lugar. Por ende había algo más y ese algo más era el mosquito. Y Finlay dijo, mire que puede ser el mosquito que pica a una persona enferma y después a una sana y enferma a la persona sana. Le dijeron, usted está loco, no sabe de qué está hablando, olvídese. Hasta que apareció un médico norteamericano, un coronel médico, que después se convirtió en general médico, Walter Reed. Walter Reed, R-E-E-D. Walter Reed era el responsable médico de la gente que estaba en ese momento construyendo el Canal de Panamá. Y se le moría a la gente a montones. Muchos militares americanos morían. ¿Por qué? Bueno, porque aparecía la malaria y aparecía la fiebre amarilla. Y él, Walter Reed, repasando información para ver por qué se le moría a tanta gente y qué pasaba en el ambiente, descubre el trabajo de Finlay. Dijo, che, no tendrá razón Carlos Finlay, que no es el mosquito el que provoca la enfermedad. Empezó a proteger a la gente de los mosquitos y desapareció la enfermedad. Ahí lo nombraron, o lo postularon, perdón, no nombraron nada. Lo postularon 8 veces al premio Nobel y no lo ganó. ¿Por qué? Porque era cubano. Entonces él, a sabiendas de esto, se fue a Filadelfia a trabajar. Y no obstante esto, siguió siendo cubano y nunca le dieron el premio Nobel. Pero que lo merecía, lo merecía. Por eso en Latinoamérica, en Argentina en particular, el 3 de diciembre es el Día del Médico. Un abrazo y un beso grande a todos mis colegas y ojalá las cosas cambien. Ojalá, gracias, muy amables, me acaban de felicitar desde el control. Lo felicitan al doc desde el control. Gracias. Ojalá las cosas cambien. Lo sé. Ojalá las cosas cambien en Argentina para que los médicos puedan hacer su trabajo en paz. Eso es todo lo que queremos, hacer nuestro trabajo en paz, que nos paguen como corresponde, en el momento que corresponde. Eso es todo. Ojalá alguien nos escuche, nos mire y nos resuelva los problemas, porque solitos no podemos. Y dejen de aplaudir, que ya ahora tienen que resolver los problemas. Paguen como corresponda. Bueno, le damos la bienvenida, Claudio, a nuestra próxima invitada, que también es médica, por supuesto. Y amiga suya. Y es amiga de muy querida, casi familia, la doctora Gabriela Brenta. Ella es endocrinóloga, jefa del sector tiroides de la unidad asistencial del doctor César Milstein de Buenos Aires y además fue fue presidenta de la Sociedad Latinoamericana de tiroides. ¿Todo bien? ¿Presenté bien? Te faltó alguna cosa. ¿Alguna cosa? Gracias, Gabriela. Gracias por sumarte. Te llamamos hoy para hablar acerca de nódulos tiroideos. Primero de todo, ¿qué son?
cómo se diagnostican y bueno, todos los efectos que pueden tener sobre la vida de una persona. Así que arranquemos. Hablar de nódulos. Bueno, los nódulos son masas que surgen en la tiroides, que es una glándula que tenemos por delante del cuello, que tiende a formar nódulos habitualmente. Así como en la piel hay lunares, en la tiroides suele haber nódulos. De hecho, mucha gente los tiene y no lo sabe. Se dice que hasta 40% de las personas en alguna ecografía que se haga por algún motivo se le encuentra un nódulo. Ahí vemos que es muy común. Entonces, no hay que alarmarse porque hay nódulos. Justamente lo difícil es saber a qué nódulo hay que darle importancia y a cuál hay que dejarlo tranquilo. Y ahí es la decisión del médico. Claro, primero que los nódulos se descubren por algún estudio o, caso contrario, si son más grandecitos, porque el paciente los observa en un espejo. Claro. Sí, lo de la autopalpación es algo que yo siempre pregoné mucho, así como existe para la mama la autopalpación de tiroides, pero es un poco controvertido porque hay que saber tocarse el cuello, no es tan sencillo. Pero así como uno se mira, tocarse el cuello no es tan complicado. Sí. Pero lo más recomendable es que cuando el médico revisa a un paciente no se olvide de tocar el cuello. Eso es fundamental porque ahí es donde se encuentran esos nódulos que son... Muy bueno. Mira, ahí estamos viendo imágenes. Ahí estamos, sí. Ahí ya estamos con la ecografía, donde la ecografía es muy útil, pero como en una segunda instancia. ¿Por qué digo esto? Porque muchos quieren hacer ecografía a todos los pacientes, a todas las personas que están caminando, y no es así. Uno busca casos que tengan algún tipo de indicación para hacer una ecografía y ahí encontrar el nódulo. Pero como les digo, palpar es algo totalmente incluso no costoso y es importante palpar a los pacientes para ver si Gabriela, tienen nódulos. de este 40% de gente que en algún momento de su vida tiene un nódulo, ¿qué porcentaje resulta realmente un nódulo peligroso y que hay que tratar o hay que operar? Bueno, en la gran mayoría los nódulos son benignos. O sea, esa es la gran tranquilidad. ¿Desaparecen solos? No, conviven con uno, están ahí. Okay. Es como el quiste solitario de riñón, ahí está, no hay que tocarlo, no hay que hacer nada. El camino para llegar a descubrir que el nódulo es benigno es ahí en donde nosotros los endocrinólogos tenemos que ir tallando para que no se haga de más. Y exacto. Existen hoy día muchas herramientas de imágenes, la ecografía como estábamos viendo, que nos permiten discernir a quién vamos a estudiar con una punción. Por ejemplo, le hacemos una ecografía. ¿Qué indicador de ecografía le dice, bueno, hay que punzar? Antiguamente uno se guiaba porque el tamaño mayor a determinado, mayor a 1 centímetro, todos los nódulos iban a punción. Ahora, déjenme de comentar algo. En la época de nuestras madres ni siquiera existía esto, era el centellograma. Si el nódulo era frío, iba a cirugía. Claro. Exactamente. ¿Cuántas mujeres tienen la cicatriz porque tenían un nódulo frío? Eso hoy día ya no es así. Por eso la ecografía... ¿Nódulo frío qué significa? Hipocaptante. Hipocaptante. Lo que pasa es que el centellograma hoy día se reserva para aquellos casos que tienen una determinada característica. Hoy por hoy uno empieza el estudio de un nódulo palpable o sospechado por una ecografía, una muy buena ecografía, que tiene que estar bien informada, eso siempre es importante. Y los imagenólogos cada día saben más del tema. Ahora, Gabriela, perdón, ¿qué tiene que ver el nódulo con el hipertiroidismo o el hipotiroidismo? En realidad hay nódulos que producen mucha hormona tiroidea, que son los nódulos que antes se llamaban nódulos calientes, que eran la minoría, son la minoría, y que producen hormona tiroidea. Hipertiroidismo. Y dan hipertiroidismo, pero no es la mayoría. La mayoría de los nódulos no funcionan, son no funcionantes, están y no necesariamente dan un cuadro de disfunción tiroidea. ¿Y por qué aparecen? ¿Por qué aparecen? Si vamos a agarrar el mapa del mundo, la gran mayoría aparecen en zonas que son deficientes en yodo, que hay muchas zonas todavía en el África, en muchos países que todavía no están bien replecionados de yodo. En nuestro país sí, porque hay leyes, la ley de la sal que tiene que estar yodada, y toda Latinoamérica está libre de yodo deficiencia, pero no todas las áreas del mundo están libres. Entonces, frente a la falta de yodo, la tiroides se tiene que poner a trabajar de más para
¿Es una reacción de la misma glándula tiroidea esta? En el caso de la iododeficiencia y los nódulos, sí, es una compensación. Se forman nódulos porque hay que trabajar de más para producir igual cantidad de hormona tiroidea con poco yodo. Pero no es el caso nuestro. En la Argentina nosotros no tenemos iododeficiencia. Pero hubo hace mucho tiempo atrás, sobre todo en la zona de Salta y el noroeste argentino, que había bocio. Claro, esos cuellos agrandados. Y entonces, ¿cuáles son los motivos para países como la Argentina cuando no es la deficiencia? En general hay células dentro de la tiroides que tienen un camino diferente al resto, que tienen algunos, se llaman mutaciones. No significa que sean malignos. No es cáncer. No. Son cambios que hacen que tenga una ventaja para proliferar y en ese caso ese lugar se llena, se forma esa masa o nódulo con esa característica de esa mutación, se llama monoclonal. En general son monoclonales, aunque hay también, policlonales, ya es más técnico. Pero, ¿por qué se da eso en algunos pacientes que incluso se da sin que haya una carga familiar? A veces la hay, uno pregunta y tiene esa mutación, probablemente la heredó, pero normalmente es esporádico y se da. Y los que se decidió punzar, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos que puede haber después de una punción? Y en principio blanco-negro. Bien. Ojalá te dé blanco, pero si te da negro ya sabes que tenés... O sea, ya con la punción sabes si es cáncer o no es cáncer. No. Ah, perfecto. Blanco-negro es bárbaro. Gris es un problema. ¿Pero qué significa blanco o negro? Blanco benigno. Benigno. Negro casi 95 o más % que te va a dar maligno cuando te operes. Ahora, tenemos grises. Grises, en el medio. Esos son los nódulos que le llamamos indeterminados. Indeterminados. Ahí tenés que hacer distintos estudios o tenés alternativas dependiendo del país, dependiendo de dónde está el paciente. Pero en Argentina. Bueno, en la Argentina hay disponibles muchas cosas, no están disponibles desde el punto de vista de lo que sería la cobertura social al 100%. Ese es un problema, pero en muchas partes del mundo pasa lo mismo, en Europa de hecho pasa lo mismo, que no hay la posibilidad de estudiar al nódulo indeterminado con tests moleculares. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se lo saca? A veces se lo saca, a veces se los repunza y se vuelve a ver si realmente ese nódulo sigue estando en la zona gris o salió de ahí, y a veces se los observa. Directamente. ¿Por qué? Porque hay nódulos que son tan benévolos de aspecto ecográfico que uno hasta puede seguir observándolos. Interesante, porque la ecografía te permite hacer observaciones semestrales o anuales o lo que ustedes dispongan, claro, para ver si evoluciona o no. Y en el momento que evoluciona, ser más activos. Antes operaban todos. En la época de mi mamá, el centellograma te decía nódulo frío. Al quirófano. Directo, al cuchillo. Al cuchillo. Las personas que tienen nódulos tiroideos detectados, ¿con cuánta regularidad deberían visitar a su endocrinólogo? Bueno, el endocrinólogo les debería decir, te voy a dar una ecografía. Yo hago eso, le doy la ecografía ya con fecha postergada para dentro de 6 meses o 1 año, dependiendo de si el nódulo tiene algunas características que no me gustan, o incluso para pacientes que ya han sido biopsiados, que son benignos y que quiero hacer el seguimiento. Ahora, si un paciente tiene una punción que no dio benigna, ya sabemos que el camino va a ser otro. Absolutamente. Clarísimo. Muchas gracias, Gabriela, por haberte sumado a esta charla. Carola. Quédate acá con nosotros. Tengo una obra para compartir con ustedes. Miren, muéstrenme esa obra. Se llama Medicina. Es del artista Gustav Klimt, pero tiene una particularidad. Esta obra se había destruido en el 45, se quemó. Tela. Sí, se había quemado y se habían perdido completamente los colores. No se sabía cuál era el color original de esta obra. ¿Qué se hizo? A través del uso de inteligencia artificial se recurrió a toda la obra extensa de Klimt. Recuerden que es el famoso pintor del beso. Bueno, la obra de Klimt es infinita. Esta era parte de 3 obras. Una era medicina, jurisprudencia y filosofía. Y lo que hicieron fue reproducir a través del uso de inteligencia artificial los colores exactos que tenía la obra de Klimt. ¿Podemos sacar un segundo del Zócalo, si se puede, técnicamente? Así
Ahí va. Ahí lo vemos mirá vos, qué interesante. Sí, era una obra que solo había imágenes en blanco y negro de museo, de cuando se exhibió en un museo. Y hoy, a través del uso de inteligencia artificial... ¿Sabés dónde está? Ahora, ¿sabes qué? No, esto, bueno, no está exhibida. No está exhibida en ningún lado, esta es la reconstrucción. No, esta es la reconstrucción, claro, pero en Google Art ustedes pueden acceder a toda la reconstrucción del proceso de reconstrucción de la obra y la recuperación del color, que era algo tan importante en la vida de Klimt. Así que te traje de regalo para el Día del Médico a vos y a Gabriela, medicina. Nos tenemos que despedir, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos otra vez, para mis colegas, para todo el equipo de salud en realidad, porque el médico no puede trabajar solo. Pero básicamente es el Día del Médico, así que un abrazo muy grande a todos y vuelvo a repetir, ojalá las cosas cambien y los vientos mejoren para todos nosotros. Para todo el sistema de salud, no solamente para los que son prestadores, sino para los financiadores. Tener un poco más claro el futuro es lo que nos va a hacer vivir mejor. No le quepa a usted ninguna duda. Así que nuestros deseos, de Carola, mío, de la producción, de todo el programa, felicitaciones para el Día del Médico, felicidades para todos los médicos y ojalá, como dije hace un ratito, las cosas cambien. Y nos volvemos a ver acá en una semana, 14 horas, sábado, Más Salud. Gracias.